adoramos a nuestro Dios desde la iglesia local, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia, libro de Mateo capítulo 18, verso 21 al verso 22, ¿verdad? Mateo capítulo 18, verso 21 al verso 22. Hoy voy a cerrar esta serie, ¿verdad?, de el perdón, y quiero que estemos atentos porque vamos a ver, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea Jesucristo. Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22. Cuando lo tenga, dice un amén. Amén. Con toda la reverencia a nuestro Dios, recordemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nos hace que maduremos, y es por la palabra que seremos juzgados, ¿verdad?, en el día postrero, cuando estemos un día delante del trono de nuestro Dios a través de Jesucristo. Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22, lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, Dios grande y todopoderoso, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te presento tu palabra, Padre mío, esta porción de tu palabra, Padre amado. Te pido que tu palabra, Padre, venga sobre el corazón de tu pueblo, que ellos, Señor Jehová, Dios de los cielos, puedan establecer tu palabra, Padre mío, en su corazón, Padre amado. Te pido que tomes control total de cada vida, de los que están acá presentes, Padre mío, y de aquellos que nos están mirando a través de la línea, Padre. En el nombre de Jesucristo, declaramos que tu palabra, Padre, trae fruto, Padre mío, así como la lluvia viene sobre la tierra, y la lluvia produce semilla, dice Isaías, y da alimento a todo ser viviente, Padre amado. Así es tu palabra, Padre mío, que no volverá vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Podemos sentarnos. Hoy voy a hablar sobre esta serie, el perdón. Voy a hablar de las veces que debemos perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Las consecuencias de no hacerlo y el beneficio que recibimos cuando lo hacemos, cuando lo llevamos a la práctica. Quiero que usted esté atento. Voy a hablar las veces que debemos perdonar. Para entrar, vamos a ver el texto de Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22. Hay algo que Jesús en el capítulo 18 nos enseña, hablando sobre el perdón. Acá en el verso 21 y verso 22, Pedro le pregunta, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa el 70 veces 7? Para que lo comprendamos mejor, de lo que Jesús quiere decirnos, tenemos que entender lo que significa el perdón. El perdón a veces lo tomamos como algo muy poco, a veces no le damos el valor que debe tener para nosotros el tener que perdonarnos y perdonar cuando alguien nos ofende. Hay algo que voy a ilustrar, y es que en algún momento en nuestra vida, esto puede suceder en el ministerio, esto puede suceder en la familia, en el corazón de la familia, el esposo, la esposa. A veces las palabras están repitiéndose, las ofensas una y otra vez a veces, y estas ofensas que nosotros a veces nos hacemos, a veces con palabra, a veces nos hacemos con gestos corporales, o a veces cuando callamos. Esto puede suceder en el matrimonio o puede suceder en el ministerio, donde Dios nos ha llevado para servir en ese lugar como un cuerpo mutual que somos. Esas palabras son como pequeños clavos que usted va pegando en una tabla. Aquellas ofensas que se hacen en el caminar de la vida, en el matrimonio o en la iglesia, son como pequeños clavos que se van pegando en una tabla cuando usted hace una ofensa. Esa tabla va recibiendo esos clavos, y cada clavo, esa ofensa, va quedando clavado en el corazón de esa persona. Es por eso que cada ofensa que damos, eso va quedando clavado como un clavo en la tabla, pero
si usted no es una persona que conoce la Biblia y tiene que entender la Biblia. Esas ofensas se van agregando día a día, se van agregando en el diario vivir de una persona inmadura. Esas ofensas aparentemente no tienen ningún efecto. Y aparentemente usted puede decir, yo perdono y ya Dios borra todo. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Pero te quiero decir, esas ofensas que a diario se van clavando en esa tabla. Al final, usted quiere venir y remediar todo el daño que ha hecho aquella persona que usted ha ofendido. ¿Y sabe lo que sucede? Usted va a esa tabla y comienza a sacar esos clavos. Y saben que en algunos matrimonios o en algunos compañeros de milicia en el ministerio, el daño ya es muy grande. La cantidad de veces que se han ofendido es demasiado y a veces la tabla ya no puede resistir. Entonces cuando se quiere sacar los clavos de esa tabla, lo que sucede con esa tabla es que se va a romper, se va a quebrar en pedacitos, porque cada clavo que usted clavó en esa tabla, cada clavo penetró e hizo un daño en la tabla. Eso significa que cuando usted quiere venir y darse cuenta del daño que hizo y usted quiere sacar esos clavos, a veces la vida de algunos ya no tiene remedio. Es por eso que algunos matrimonios se tienen que separar. Es por eso que algunos en la iglesia local tienen que salir por la ofensa que se ha hecho constantemente a la vida de un siervo, un consiervo entre la vida de nosotros o en el matrimonio, en el diario caminar. Por eso las palabras ofensivas que tengamos contra nuestro cónyuge o contra nuestro consiervo en la casa local, esas palabras tienen un daño, y por eso debemos nosotros ir a la Biblia y saber cuándo y cómo podemos herir a nuestro hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay algo que Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Saben algo? La justicia de Dios para el castigo de aquel que estaba en la tierra aún cuando había pecado. Dios tiene misericordia, y la misericordia de Dios es algo que emana del corazón de Dios. Dios es amor y todos los atributos de Dios se entrelazan entre sí. Ningún atributo de Dios está separado el uno del otro. Todos los atributos de Dios están en unidad, están en armonía. Todos los atributos de Dios tienen que ver con la personalidad de Dios. Están unidos todos entre sí. Por eso el amor de Dios emana algo que se llama el perdón. El amor de Dios emana algo que se llama misericordia. Y por eso hay algo que Dios aplica en la vida de nosotros, aun cuando nosotros cometemos errores muy grandes. Dios está allí dispuesto y nos va a perdonar, aun cuando nosotros fallamos en el caminar de la vida en el Señor que tenemos. Es por eso que Dios, allá en el libro de Génesis capítulo 4, verso 15. Hay algo que dicta sobre Caín. Caín había matado por envidia, por orgullo, a su hermano Abel, porque Abel había ofrecido mejor ofrenda a Dios. Y oigan lo que dice la Biblia. Dios dio una orden a aquel que tocara a Caín, aun cuando Caín había transgredido la justicia de Dios. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Dice: 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Eso significa, el número 7 en el contexto significa como la justicia de Dios, pero de acuerdo a la vida de un humano. La justicia de Dios aplicable, pero no de acuerdo a la justicia del humano, sino que el ala de misericordia de Dios, no sé si me puede comprender, el ala de misericordia de Dios cubre a la vida de Caín. Y por eso Dios en el ala de la misericordia dice: no cualquiera va a poder matar a Caín, sino que va a morir en el momento en que yo decida que su justicia ha sido colmada y él tiene que salir de la tierra. Por eso la misericordia de Dios cubrió a Caín, porque Caín había transgredido la ley de Dios. Pero esto se llama la justicia de Dios en la misericordia, aplicable sobre aquellos que han pecado. Pero hay algo para entender el número 7.
también la maldad está en plenitud. Aquí vamos a ver un ejemplo del gen de Caín, de la descendencia de Caín, en el libro de Génesis capítulo 4, verso 23 y verso 24. Aquí hay algo que sucede, y es que la maldad también alcanza su plenitud. Así como Dios demanda en su justicia la plenitud y aplica la justicia de acuerdo a la justicia que nosotros apliquemos en el contexto humano en que vivimos, en el contexto en el cual nos movemos, donde habita nuestro prójimo, nuestros semejantes. Es aquí donde también existe la plenitud de la maldad, y lo vamos a ver en la Biblia. Hay un hombre que se llama Lamec, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, verso 23 y verso 24, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, o un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, oigan esto, es medible la venganza de Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este sí dijo, siempre va a ser vengada la sangre de Lamec. Este sí se fue de calle completamente. Dijo, si alguien me toca, si alguien me hiere, siempre habrá venganza, siempre habrá una venganza por haber tocado o haber herido la vida de Lamec. La maldad o la venganza en plenitud. Pero ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, aplica lo siguiente. Viene Pedro y le dice, Pedro se agarra del libro de Amós, donde Dios da 3 oportunidades cuando alguien o algún pueblo había pecado, y en la cuarta dice Amós, Dios traía juicio sobre ese territorio. Y ahora Pedro, conociendo las escrituras del Antiguo Testamento, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiere decir que podemos perdonar continuamente y debemos perdonar siempre. Así como Lamec pensaba venganza siempre, así Jesucristo dice también en el reino bueno, en el pensamiento bueno de un hijo de Dios, en el pensamiento maduro de un hombre en el Señor, siempre va a estar dispuesto a perdonar, aun cuando él no tiene la culpa en algo que ha venido. Dios piensa. Aquí Jesús viene y se da cuenta bien que necesita ser enfocado esta verdad espiritual, este principio en la vida del pueblo de él. Y aquí comienza a narrar una de las parábolas, y quiero que vayamos a la parábola que sigue después de lo que declara a la vida de Pedro Jesús. Ahí lo mismo lo puede hallar usted. Mateo capítulo 18, verso 23 al verso 35. En el siguiente verso comienza Jesús a narrar una parábola y la vamos a leer rápidamente. Ahí la puede seguir con la Biblia usted, esta parábola. Las parábolas en el contexto de Jesús enfocaban verdades espirituales o verdades morales, principios del reino al cual pertenecemos, en los cuales nosotros debemos de vivir en ellos, de practicarlos en la vida diaria que tenemos, en el contexto, en la dimensión natural en que vivimos. Aquí comienza Jesús a narrar una parábola. El término griego parabolé quiere decir parábola, decir verdades de una manera distinta. Y dice la Biblia, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Oigan esto, con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te la pagaré, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Ahora dice consiervos, oigan esto,
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y allí viene la aplicación a nuestra vida. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Para entender bien esta parábola, quiero que vayamos al contexto. Nos vamos a trasladar 2020 años atrás. Cuando Jesús está enseñando esta parábola, 2020 años atrás de hoy. En ese tiempo tenemos que entender qué valor tenía un denario, qué valor tenía un talento, qué significaban estas medidas, estas monedas que se usaban en el contexto en el cual Jesús enfoca una verdad espiritual para que el pueblo del contexto pueda entender en este contexto y para que nosotros en este contexto podamos entender qué nos quiere decir el reino de los cielos a través de Jesús a la vida de nosotros. Quiero que usted pueda ver la magnitud que tiene el perdón para Dios, el poder que tiene el perdón. Nos trasladamos a este contexto y para entenderlo, que las medidas que usa Jesús en esta parábola, un talento era lo equivalente a 6,000 denarios. Un denario era lo equivalente al salario diario de un jornalero en el campo. La gente del campo ganaba un denario por día. Es por eso que en este contexto el salario de un jornalero, de una persona que trabajaba en las viñas, que trabajaba en el trigo, que trabajaba cortando la cebada, recogiendo la cebada, el que trabajaba apacentando las ovejas, las cabras, esta persona ganaba un denario por día. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús en esta parábola. Este hombre le debía 10,000 talentos. Si lo miramos en la Biblia, un talento era lo equivalente a 6,000 denarios. Eran 6,000 días de trabajos, porque el salario de un día era un denario. Y un denario era lo equivalente al salario de un jornalero. Ahora dividimos un talento entre 365 días, que es un año. Lo dividimos para que nos demos cuenta cuántos días de trabajo tenemos que hacer para obtener un talento. Solo un talento. ¿Saben cuántos días de trabajos tenemos que trabajar? 16 años. 16.43 por un talento. Solo imagínese usted esto. Ahora, 100 talentos, le voy dando medidas para que usted vaya comparando lo que Dios magnifica a través del perdón, a través de esta parábola. 100 talentos eran aproximadamente 1643.8 años de trabajo de un jornalero. 1,000 talentos eran aproximadamente 16.438.83 años de trabajo. 10,000 talentos eran aproximadamente 164.383 años. Usted sabe que un jornalero tenía que trabajar para pagar 10,000 talentos, tenía que trabajar 164.383 años. Nadie ni con toda su vida podía pagar esa deuda. Trabajar 164.383 años, nadie humanamente podía pagar esa deuda. Este es el primer deudor. Ahora,
había otro deudor y este debía solamente 100 denarios. El consiervo al cual le estaba suplicando que le perdonara la deuda, este deudor debía, el segundo deudor le debía al que se le había perdonado la deuda, su señor debía solamente 100 denarios. Y saben que este hombre que había sido el que había recibido el perdón de los 10,000 talentos, no perdonó a aquel que le debía 100 denarios. Se lo aplico a nuestro contexto en esta parábola. Cuando Jesús fue enviado del reino de los cielos a la tierra, Jesús vino con un propósito de morir por nosotros, de pagar la deuda que nosotros debíamos pagar. No le quiero decir a quién debía de pagar la deuda, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por ley, en el mundo espiritual, todo aquel que peca, la deuda que tiene que pagar ese pecado es la muerte. Usted está condenado a morir separado de Dios. La persona que no viene a Jesucristo en este contexto está condenada a vivir separada de Dios en el corazón de la tierra por el momento. Ninguno de nosotros podía pagar la deuda del pecado. Hebreo 10:4 dice que ni los animalitos podían pagar la deuda, ni los animalitos podían limpiar o arrancar el pecado completamente. La magnitud de lo que significa el perdón. Al morir Jesús en la cruz, Él sí pudo pagar la deuda. Él pudo perdonar pecados. Por eso vemos a Jesús perdonando pecados diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El poder del perdón de Jesús, Dios a través de su Hijo, la magnitud del perdón. Él puede perdonar aquello que usted y yo no podemos pagar. Humanamente un jornalero no podía trabajar esa cantidad de tiempo porque no lo vivía. 164,383 años. Nadie humanamente lo vivía para pagar esa deuda. Sin embargo, Él podía perdonar una deuda de 100 denarios. Y a veces nosotros, nuestros hermanos nos ofenden y nosotros no podemos perdonar y andamos con ese veneno en el corazón y por eso nos viene el estrés, y por eso nos vienen los dolores de cabeza, y por eso nos viene el insomnio, porque estamos recordando ese veneno en cada momento de nuestra vida, y por eso hay enfermedades en nuestro corazón, hay enfermedades que nosotros debemos arrancarlas cuando le decimos a Dios que nos ayude a perdonar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 32, verso 35 dice: entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Oigan esto, en la parábola habla de algo que habla Ezequiel 9 del 1 al 11. Habla de los verdugos. Oigan lo que dice. Verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, oigan esto, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si usted va a la Biblia, los verdugos, ¿saben lo que hacemos cuando nosotros no perdonamos? Hay derecho legal. En el mundo espiritual hay ilegalidad o hay legalidad. Cuando el Hijo de Dios conoce lo ilegal y lo legal en el mundo espiritual. Cuando el Hijo de Dios, conociendo la palabra y agrede un principio de la palabra, el Hijo de Dios puede agredir la santidad de Dios o puede agredir la autoridad delegada de Dios. Hay dos cosas que nos hacen pecar. La primera, se perdona con el poder de la sangre. La segunda, es un poco más difícil de perdonar, no imposible, Dios lo perdona, pero Dios tiene un trato más duro con aquel que agrede la autoridad delegada de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Es por eso que nosotros debemos saber que hay enfermedades en la vida de algunos creyentes por falta de perdón. ¿Saben por qué? Porque en el mundo espiritual existe la ilegalidad. Y cuando usted no perdona y usted no es humilde, ¿saben lo que sucede? Se abre una puerta en el mundo espiritual. Y por eso usted puede ver personas enfermas en el camino del Señor. Por eso usted va a ver personas que tienen problemas para dormir, tienen insomnio. Usted ora por ellas y no se sanan. Usted va a ver personas que tienen problemas de estrés. Usted va a ver enfermedades causadas en la dimensión natural en el cuerpo por la falta de perdón que algunos hijos de Dios todavía tienen en su corazón. O sea que la Biblia es clara y no podemos estarnos engañando. Usted va a ver gente que está enferma y no se sana. No estoy diciendo que todas las enfermedades vengan producto de que usted agrede algo en la palabra. No. Porque hay enfermedades que vienen porque usted no se cuida. Hay enfermedades que vienen porque no nos cuidamos. Pero hay enfermedades que vienen producto de no perdonar. Vamos a ir a la Biblia. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5, verso 14 al verso 15. Aquí la parábola habla de los verdugos. Y usted va a leer la Biblia al libro de Ezequiel capítulo 9, verso 1 al verso 11. Y usted va a leer los verdugos en la ciudad. Los verdugos, tipo de los demonios matando gente en la ciudad. Ezequiel narra que los verdugos entran a la ciudad y matan solo a aquel que no tenía la señal. Pero el que tenía la señal, dice Ezequiel, ustedes pueden leer con mayor detalle, no podían tocarlos. La falta de perdón es una puerta abierta al mundo espiritual de los demonios para que muchos hijos de Dios hoy estén enfermos por falta de perdón, porque alguien me hizo una herida en el pasado y yo no la he podido olvidar. Por eso tenemos que olvidar lo que queda atrás. Usted vive el presente y sigue el blanco que es Jesucristo hacia el futuro, la meta que nos espera. Santiago capítulo 5, verso 14 al verso 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Señor se refiere a Jesucristo. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, salvará al enfermo. No dice sanar, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, ahora habla de la sanidad física. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, oigan esto, le serán perdonados. Verso 16, aquí está el postexto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados. Qué tremendo el Nuevo Testamento. La oración eficaz del justo puede mucho. No podemos sacar de contexto una verdad espiritual. Hay gente que saca de contexto la Biblia, hermanos, tristemente, y la usan a su manera. Pero la Biblia es clara. La falta de perdón trae enfermedad a nuestra vida. Hay muchos hijos de Dios que usted los ve y están enfermos siempre. Nunca están sanos. Porque hay alguna falta de perdón en nuestra vida. Por eso debemos registrarnos. Aunque el daño sea muy grande que te hayan hecho, usted tiene que humillarse ante Dios a diario y decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú puedes ayudarme a que yo pueda olvidar lo que me hicieron. Porque quizás usted no tuvo la culpa, pero usted tiene que olvidar. Porque la venganza no es suya, la venganza es de Dios. La venganza no es de nosotros. Voy a hablar y cierro con esto. En esta serie, ¿qué nos trae el perdón? ¿Cuáles son los beneficios o los regalos que Dios nos da cuando podemos olvidar aquello que nos han hecho en el caminar de la vida? Cuando olvidamos aquello de los seres más cercanos a nosotros y nos han clavado esos clavos en el corazón y nos han dolido en el caminar de la vida, porque hemos recibido traiciones en el matrimonio, en el ministerio, hemos recibido traiciones en muchos aspectos de nuestra vida, en lo económico, personas que confiamos nos quitaron muchas veces lo que era de nosotros. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias que nos han dolido en el corazón. Pero tenemos que perdonar. Los 3 regalos que Dios nos da en el perdón. Número 1, en el perdón cuando Dios nos perdonó con su Hijo en la cruz. Nos reconcilió con Dios. Cuando Jesús envió a la cruz a Jesús, Jehová salva,
Dijo Dios, yo voy a descender yo mismo. Y descendió el Hijo, no descendió el Padre. La plenitud del Padre vino sobre el Hijo y el Hijo pudo perdonar pecados. El Hijo era la representación de Dios en sustancia en la tierra. Físicamente era Jesús, pero en sustancia era el propio Dios perdonando pecado, diciendo, ni yo te condeno, como Dios. Era Dios actuando a través de la vida de su Hijo. Es por eso que Jesús nos reconcilió con Dios. Él no nos había ofendido. Fuimos nosotros los causantes de la enemistad que teníamos con Dios. Habíamos llegado a ser enemigos de Dios, pero la vida de Jesús, con su muerte en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Lo primero que recibimos cuando Dios nos perdona es la reconciliación. Cuando usted perdona a su hermano, ¿saben lo que existe? Es reconciliación. Te puede decir ahí, no puedo perdonar. Ok, te perdono, pero ya no es igual, ya no es lo mismo. Hay otros que dicen, te perdono, pero no olvido. Siempre lo voy a tener presente lo que me hiciste. Eso no es perdón. Es como aquel que dice, yo no soy malo, pero me vengo. Ese siempre es malo. Igual aquel que dice, yo te perdono, pero no te olvido lo que me hiciste. Eso no es perdón. El perdón trae reconciliación. El perdón, lo primero que da Dios es que nos reconcilia con aquellos que nos han hecho daño. No es aquello que yo me aparto de vos, apartate, le dice el uno al otro, ya mejor, apartátele. No es así. El perdón trae reconciliación entre las partes que se han ofendido. Número uno, los regalos que Dios nos dio, nos reconcilió con Él a través de Jesús. Igual nosotros debemos perdonar para reconciliar a aquellas personas que nosotros o ellos nos han ofendido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No hay restauración sin reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Número uno, tenemos que reconciliarnos. Número dos, otro beneficio del perdón, nos trae restauración. La restauración de la relación juntamente con la comunión. Explico mejor. La restauración tiene que ver con restaurar aquello que se ha dañado. Usted cuando viene al Señor, usted entra en una relación. Usted cuando está con su esposa y se ha casado, usted ya entró en una relación. Esa relación la hizo a través de un compromiso. Pero ahora, dentro del matrimonio, hay comunión. Porque si no hay comunión, entonces no hay intimidad tampoco. Entonces el matrimonio tiene comunión. Es la parte íntima de Dios. Cuando usted viene al Señor, usted entra en algo que usted ya reconcilia la enemistad que tenía con Dios. Hay reconciliación, pero ahora viene la segunda fase, que es la restauración. Usted tiene una relación, pero ahora esa relación va a crecer a diario cuando usted comienza a obedecer la palabra de Dios. Esa restauración es la comunión que usted va a tener a diario y usted va a ganar de acuerdo a cómo usted obedezca la palabra de Dios. La restauración tiene que ver con la comunión. No puede haber una relación sin comunión. No puede haber una relación sin comunión. Es por eso que el Espíritu de Dios vive en nosotros y hay una comunión con nuestro Dios a través del Espíritu de Dios. Eso se acrecienta cuando nosotros entramos a obedecer cada aspecto de la palabra de Dios. Relación es una, pero comunión es más alto que relación. La restauración va a venir en todos los aspectos y Dios va a comenzar a traer a su vida aquello que tiene que traer. La relación de padre e hijo, la relación de amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo, ¿qué dice la Biblia en Juan?
lo que yo os mando. O sea que vosotros sois mis amigos si obedecéis la palabra que yo os he dejado. Vosotros sois mis amigos si entráis en cada principio, en cada aspecto de la vida en que yo te he establecido. Eso significa que si hay primero reconciliación, también va a haber restauración en la relación y en la comunión que yo a cada día voy a tener con mi Padre. Hay gente que no tiene comunión porque no les gusta orar con el Padre, pero hay gente que tiene comunión porque les hace falta cada día de su vida venir y postrarse delante del Padre y decirle: aquí estoy porque te adoro, porque he aprendido a tener comunión con Él. No puede vivir sin comunión porque ya previamente Él tuvo una relación. La comunión es más alta que la relación. Muchos estamos en relación, hemos entrado en pacto, pero no tenemos comunión. Por eso no le sentimos sabor a la vida eterna que hemos recibido, porque no hay comunión. Sentimos el camino de la vida dura y decimos: ay, qué duro es servirle a Dios, ay, qué duro, usted lo pone acá y ay, qué duro, y esto qué difícil, verdad que es duro ser cristiano, verdad que es duro esto, verdad que es duro, ay, qué difícil es orar, ay, qué difícil es leer la Biblia, ay, qué difícil es ayunar, ay, qué difícil es amar a mi enemigo, porque no existe comunión. La carga la persona la lleva sola, no la lleva con Él, porque no hay comunión. Cuando hay comunión, entonces usted conoce quién es. Número uno, da restauración. Número dos, da restauración. Número uno, da reconciliación. Número dos, da restauración. Comienza aquella amistad que tenía Adán con Dios, Eva con Dios. Se comunicaban en el huerto y había comunicación. Número 3, hay restitución. Esto es lo que le gusta a toda la iglesia de la prosperidad hoy. Es que Dios me va a restituir todo lo que el diablo me ha robado, pero no entran a los principios de la palabra. Es que Dios me va a restituir lo que el mundo me quitó cuando yo no estaba en el Señor. Pero te quiero hablar de lo que es la restitución según la palabra de Dios. Cuando usted no está en Cristo, usted está a merced del mundo espiritual negativo. Y los demonios hacen con usted lo que a ellos le place. Usted dice: allá hay fiesta, va para la fiesta. Usted dice: hay alcohol por allá, y usted usted es débil a tomar licor, y usted va para allá el fin de semana a tomar licor. Si a usted le gustan mucho las mujeres, usted busca una y otra y no haya cómo llenar ese vacío. Si las mujeres les gustan mucho los varones, hay una debilidad, va por uno y otro y hay una cadena, y al final una me dijo: me he acostado con 100 varones y ya no quiero seguir con ninguno. Porque hay un vacío que nadie lo puede llenar. El diablo le roba toda la vida del humano en todos los aspectos de la vida de ese humano. Pero cuando usted viene a Cristo, hay reconciliación, hay restauración, y ahora viene la restitución, que es lo más lindo que Dios hace en la dimensión natural en la vida de nosotros. Por eso usted nunca se vaya del camino del Señor, porque su principio va a ser pequeño, pero su postrer estado va a ser grande en la dimensión espiritual y también en la dimensión natural, si usted obedece en todos los aspectos de su vida. Aquello que el diablo le ha robado, Dios se lo va a restituir, porque es una ley en la palabra de Dios. Los demonios tenían derecho legal de tomar lo que Dios había dado. Nos robaban la salud, nos enfermábamos y gastábamos dinero en los médicos. Nos robaban el dinero, íbamos a los lugares a buscar trabajo y no hallábamos, porque el diablo nos tenía humillados. Pero hay una promesa de Dios para el pueblo, y es restituir aquello que el pecado me ha quitado, aquello que la concupiscencia de mi naturaleza pecaminosa me hizo errar y me llevó a que el diablo me robara todo aquello que Dios me había entregado. Bendito sea el nombre del Señor. Había algo en el periodo de la ley, y está en Éxodo capítulo 22, verso 9. Esta era una ley para Israel: restituir. Oigan esto: sobre todo asunto de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido o sobre cualquier cosa perdida. Cuando uno dijere: esto es mío, la causa de ambos será traída ante los jueces,
y aquel a quien los jueces condenaren pagará el doble de su prójimo. ¡Qué tremendo! Eso era un mandato a Israel en la ley moral. Vamos a ir a otro verso que habla Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, verso 12 al verso 15. Oigan lo que dice Ezequiel. Ya un poquito más adelante. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia, oiga, quiero que preste atención. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Usted puede haber sido justo, si usted se rebela contra Dios, su justicia ya no vale nada. El día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo, el día que se volviere de su impiedad tampoco. No le será estorbo. Lo pasado Dios lo olvida y no lo toma en cuenta. Y cuando viene a Cristo, lo que haya hecho de injusticia, Dios no lo toma en cuenta. Lo mira como santa paloma a esa persona. Diciendo, lo leo de nuevo, verso. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia. El día que pecare no podrá vivir por su justicia. Tiene que ser por la justicia de Dios. Mi justicia es como trapo de inmundicia. Es la justicia de Dios, la más alta de las justicias sobre todo el universo entero. Porque cada persona tiene un parámetro de justicia. Pero la justicia de Dios es supra, es más alta que todas. Verso 13. Diciendo yo al justo, de cierto vivirás. Y el confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Morirá y se perderá. Verso 14. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás. Si el impío se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia. Si el impío restituyere la prenda, oiga esto, aquí estamos hablando de restitución. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea que la restitución tiene como algo que se tiene que devolver cuando usted ha hecho algo malo. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hay un hombre que es un jefe de publicanos, es un poco bajo de estatura, se llama Zaqueo, pero Zaqueo creía que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías que Israel estaba esperando. Los ciegos no lo miraron, pero un cobrador de impuestos, un jefe de publicanos, que no lo querían en el contexto del ministerio de Jesús, un hombre que era mirado como perverso por el Sanedrín. Los cobradores de impuestos eran puestos por el Imperio Romano y el pueblo hebreo no los quería. Pero esos eran los que siguieron a Jesús. Los pecadores, los publicanos, las rameras, todas estas personas que para Israel religioso, ellos no valían nada. Pero esta fue la gente que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y Zaqueo es uno de ellos, y vamos a ver el convertimiento de un hijo verdadero de Dios, cómo hace cambios cuando verdaderamente nace en el reino de nuestro Dios. Lucas capítulo 19, verso 8 al verso 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Es allí donde hay el cuadruplicación, lo que usa hoy la empresa de telefonía, ¿verdad? En nuestro país, algunas. No doy nombre para no hacer promoción a ninguna de ellas. No estoy aquí más que para promocionar el nombre de Jesucristo. Y ahora le dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué tremendo, se llama restitución. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios comienza a obedecer los principios?
paulatinamente comienza Dios a restituir. Si la persona estaba enferma, Dios comienza un proceso de sanidad paulatino. Si la persona no tenía empleo y no tenía una manera de vivir, se le enseñan los principios de la mayordomía financiera, cómo funciona el reino, y si él comienza a obedecer, Dios comienza a restituir en la parte económica lo que ese hijo tiene que recibir. Si el Hijo de Dios tenía enemigos, Dios va a comenzar a tratar con esos enemigos. Si el Hijo de Dios tenía los problemas que tuvieres en la dimensión natural, Dios comienza a restituir cada aspecto de su vida. Si su matrimonio estaba al punto de destruirse, Dios comienza a traer sanidad a su matrimonio. Todo aquello que el diablo había destruido, Dios comienza a traerlo, a restituir. Le estoy hablando de lo que usted necesita para vivir acá, en el verdadero nacido de nuevo. Por eso, 3 cosas que tiene el perdón: tiene reconciliación, tiene restauración y tiene restitución. Ahora cierro con este verso de Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe lo que quiere decir este texto? Si usted no lo entiende bien, se lo explico. Cuando no hay perdón de parte de Dios, porque usted no perdonó, ¿sabe lo que significa? Lo más triste y lo más doloroso que le puede pasar a un hijo de Dios que está en el Señor. ¿Qué es lo más doloroso? Es que al final usted muera y se pierda. Porque si usted no perdona, Dios no lo perdona a usted. Y usted se pierde. Se separa de Dios. El perdón, la magnitud del perdón. Hay gente en el infierno que se perdió por falta de perdón y estuvieron con nosotros. Por eso usted tiene que perdonar siempre. 70 veces 7 es la plenitud. En el contexto de los judíos, cuando Jesús dice 70 veces 7, era algo que los judíos sabían, que era la plenitud. Jesús aplica no 7, sino 70 veces 7. Siempre tenemos que perdonar. Aunque usted lo mire muy difícil y duro. Bendito sea Jesucristo. Hoy he cerrado esta serie para su bendición. Tenemos que perdonar. Vamos a estar de pie. Bendito sea el nombre de Jesús.